Pues buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por vuestra asistencia. En la sesión de hoy, ante nada, dar las gracias una vez más a Duna para organizar estas sesiones en las que Letifarma participa como expertos en dermatología y en leishmaniosis. Y mi nombre es Gloria Paul, soy veterinaria hace más de 25 años, soy acreditada por ABEPA en dermatología. Y hoy vamos a dedicar la próxima hora a hablar, además de ver muchos casos de dermatología y muchas situaciones, en cada uno de estos casos, qué tratamiento tópico aplicarías. Y sobre todo, el objetivo de esta charla sobre todo es darle mucho peso, mucha importancia, y cada vez se le da más, a los tratamientos tópicos, sobre todo debido a que cada vez convivimos más con las resistencias bacterianas, donde en el caso de los casos de dermatología, desgraciadamente, estas resistencias están sobre representadas. Por tanto, el tratamiento tópico va a ser muy importante como coadyuvante. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Pues aquí tenéis un poquito un índice de trabajo, donde vamos a empezar hablando de por qué son importantes el uso de los tratamientos tópicos. Ya hemos comentado de antemano la presencia de estos resistencias o de estas bacterias MRSP, que le llamamos meticilin resistentes. Vamos a conocer un poco los tratamientos que tenemos a nuestro alcance para la piel, qué tipo de tratamientos y cómo los vamos a utilizar. ¿Qué tipo de tratamientos tópicos también tenemos para los oídos? Porque todo lo que es el manejo de las otitis forman parte también de la especialidad de la dermatología. Y como no, y con los que ya me conocen, a mí siempre me encanta compartir casos clínicos porque creo que explica mucho mejor o aclara mucho mejor toda la parte teórica que hemos hablado anteriormente. Así que vamos a ponernos manos a la obra, vamos a empezar a ver por qué son tan importantes los tratamientos tópicos y concretamente vamos a empezar hablando de la piel. Esto es un esquema de la piel, de hecho los que habéis visto vídeos anteriores míos, esto ya es un esquema que ya habéis visto, esto es la parte más superficial de la piel, es la epidermis y como podéis ver hay una línea que no es una línea simplemente que aparezca en el dibujo, sino que es una línea anatómica real, es la membrana basal que cuando nosotros administramos tratamientos por boca o administramos tratamientos inyectables, estos tratamientos llegan a través de los capilares sanguíneos, de los vasos sanguíneos. Aquí os los marco con este color naranja. A través de estos capilares llega la medicación y se difunde a través de la dermis. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a pasar que automáticamente va a encontrarse con esta barrera física y la perfusión de esos fármacos hacia la epidermis va a estar mucho más limitada. Por eso es tan importante los tratamientos tópicos, porque van a llegar desde el exterior y esta capa externa de la piel, la epidermis, va a permitir esos tratamientos tópicos que penetren adecuadamente los ingredientes activos que utilicemos a través de esos tratamientos tópicos. ¿Qué ventajas tiene el uso de este tratamiento tópico? Lo primero es que es un complemento muy bueno a cualquier tratamiento sistémico, por lo que hemos visto, por una cuestión de anatómica pura y dura, porque la distribución del fármaco va a ser mucho mejor. Porque el hecho de bañar al animal, en general todos los cuadros cutáneos mejoran mucho más rápidamente. Si tenemos reacciones costrosas, pues vamos a eliminar todos los detritus, las costras, limpiamos la piel, a la vez humidificamos, hidratamos a través de ese baño la parte más superficial de la piel. Si hay prurito, va a calmar ese picor. Si hay alergenos encima de la superficie de la piel, pues gracias al baño también los va a eliminar, con lo cual hay una mejora muy significativa de todos esos síntomas clínicos, además de dar apoyo a esos tratamientos sistémicos que vamos a dar. Y sobre todo, y muy importante, como os he comentado, la importancia de, en algunos casos, donde sobre todo los síntomas son muy locales, no hay una distribución generalizada del problema de la piel y por ejemplo, si solo tenemos un problema en una pata, en un pie, pues no vamos a bañar a todo el perro o no vamos a tratar con un antibiótico a todo el perro si solo podemos utilizar esos tratamientos, a lo mejor como lo veremos, en pomadas o en geles o en lociones solamente en esa extremidad. Con lo cual, sobre todo,
el uso o el abuso de los antibióticos pueden reducirse de una manera significativa. ¿Inconvenientes del baño? Pues también los tiene, no es una terapia perfecta. Lo primero, la implicación del propietario. Vamos a necesitar tiempo, vamos a necesitar paciencia, porque sobre todo cuanto más grande es el perro, más dificultoso es bañarlo. Yo tengo una perrita de 6,5 kilos que la pongo en la bañera y se queda quieta, y cuando acabo con pasarle un poco la ducha y un poco de desinfectante por la bañera, liquidado está el baño. Pero cuando un perro tipo pastor alemán lo metes en la bañera, no se está quieto, se resbala, se sacude, pues claro, después del buen rato del baño, pues hay que limpiar todo el baño, además del perro, con lo cual es bastante trabajo en función de la raza. Además, el baño no es enjabono y enjuago, no, hay que enjabonar bien, tiene que penetrar bien el producto en la piel, tenemos que dejarlo actuar un rato, o sea, el perro tiene que estarse quieto durante un rato dentro de la bañera con el producto aplicado, y después lo aclararemos abundantemente para que no queden restos de jabón. Con lo cual, insisto, lo más importante es tener tiempo. En lo que hace referencia a los productos para aplicación tópica en el oído. Aquí tenéis un esquema de cómo es la anatomía del oído, y es muy importante conocerla porque, al igual que la piel, los tratamientos sistémicos que hemos dicho, orales o inyectados, no llegan a la superficie cutánea. De alguna manera también ocurre en el oído. Todos los productos que demos por vía oral o por vía subcutánea no van a llegar a la parte más externa del conducto auditivo, lo que conforma el pabellón auricular, y este primer conducto, el vertical, y después el horizontal, que es el conducto auditivo externo, es una estructura que está muy mal vascularizada, prácticamente no llega riego sanguíneo, con lo cual cualquier medicamento que administremos por boca o inyectable va a llegar en una menor concentración a este oído externo, y por tanto va a llegar menos cantidad de lo que preveemos, y las bacterias que residen en esa zona probablemente no van a recibir el antibiótico necesario para ser eliminados. Y esto, pues además de no curar la otitis, pues va a generar, va a favorecer la presencia de resistencias. El oído medio, que es la parte del tímpano, sí ya está mucho mejor vascularizada, por tanto la administración sistémica va a ser adecuada. Y finalmente el oído interno, que en nuestro caso como dermatólogos no manejamos, es el que está compuesto por estos canales membranosos y esas estructuras, esos huesecillos que van a dar sobre todo el equilibrio al animal. Vale, perfecto, pues hemos visto la anatomía del conducto auditivo y ahora vamos a ver las ventajas de utilizar el tratamiento tópico en el oído. Lo primero, evidentemente, tiene una acción sobre todo de limpieza. Vamos a eliminar los detritus y los exudados, vamos a permitir además, cuando apliquemos las gotas, en el caso de que haya una infección en el oído, vamos a facilitar muchísimo la actividad de los fármacos, disminuye sobre todo la presencia de determinadas sustancias que favorecen la inflamación. Y como he dicho, incluso puede ser, al hacer esa limpieza, nos va a permitir inspeccionar adecuadamente qué es lo que está pasando en ese conducto auditivo. Incluso nos puede permitir, una vez lo tengamos limpio, pues ver si hay cuerpos extraños, ver si hay tumores o cualquier tipo de lesiones que nos pueda ayudar y contribuir a la mejora de esa otitis. Muy importante, que es lo que os decía, todos los tratamientos tópicos los vamos a usar siempre que la otitis sea externa. Como hemos dicho en la esquema anatómico, toda la parte del conducto auditivo externo no tiene una buena vascularización. Por tanto, al no llegar un tratamiento sistémico a esa zona, siempre deberemos aplicar tanto limpiadores como gotitas tópicas. Inconvenientes. Pues aquí tenéis la imagen de una otitis ulcerativa, eritematosa. Bueno, pues dependiendo del grado de otitis que tenga, puede haber bastante dolor y puede ser molesto para el animal en la aplicación de las limpiezas y de las gotas. Puede ser un manejo arriesgado en animales agresivos, pensar que al producir dolor, pues el animal puede girarse a morder y estamos manipulando el oído que está muy cerca de la boca. Podemos incluso causar determinadas composiciones de productos tópicos de oído
podrían generar una reacción alergia de contacto, o sea que alguno de los productos de una reacción alérgica, y como podéis ver en esta imagen donde ya se ve incluso un oído como ulcerado, llagado, muy exudativo, el propio producto, depende del que utilicemos, puede incluso irritar todavía más esa ulceración. Entonces tenemos que seleccionar muy bien en cada caso de otitis qué tipo de limpiador y tratamiento vamos a utilizar, que esto lo veremos un poquito más adelante. Por tanto, visto las ventajas que tiene el uso de estos productos tópicos, vamos a ver ahora qué productos tenemos primero para la piel y luego para los conductos auditivos. Para la piel tenemos básicamente dos grandes grupos de tratamientos. Uno serían lo que son ungüentos y cremas, básicamente, que se utilizan, como os he explicado antes, para sobre todo tratamientos locales, lo que explicábamos de tengo una lesión en una patita, pues no voy a tratar a todo el perro entero cuando tengo una lesión muy localizada. En cambio, los champús y las lociones normalmente vamos a utilizarlos de una manera mucho más general. En el caso del champú, como la sustancia activa está en la solución jabonosa y después la vamos a aclarar con agua, pues es importante que lo que os he explicado, que cuando bañemos al perro tenemos que tener al menos 10 minutos quieto dentro de la bañera con el jabón puesto para que el producto activo del champú funcione. ¿Ventajas de las lociones? Pues que no tenemos que pelearnos para que el perro se esté quieto 10 minutos, sino que la loción se aplica, se distribuye por todo el animal y se deja, no se tiene que aclarar. El producto activo queda en la piel. En el caso de los ungüentos y las cremas, pues bueno, todo el mundo se imagina cómo es una crema, ¿no? Es más aceitosa, es más espesa, con lo cual ayuda, sobre todo se utiliza mucho en lesiones secas, intentar evitar lesiones muy exudativas porque todavía agravan más. Pueden utilizarse como vehiculadores de antibióticos, de hecho muchas cremas llevan antibióticos y corticoides para ayudar a mejorar esas lesiones tópicas, y siempre va bien limpiar la zona antes de aplicarla. Es decir, si tú tienes en una patita una lesión costrosa que vas a tratar, que se ha hecho una herida, primero tenemos que lavar bien esa herida para eliminar los restos de detritus o los restos de costritas, y después aplicaremos la crema para que penetre adecuadamente por la epidermis. En el caso de los champús, su objetivo es, primero, limpiar, ya lo hemos visto, limpiar bien la piel. Hay algunos champús que tienen acciones terapéuticas, sobre todo como antibacterianos. Aquí tenéis los principales principios activos que se utilizan para el control de las infecciones bacterianas. El más importante de todos, el que yo diría el 90% de los champús ahora mismo lleva clorhexidina en diferentes porcentajes. El más frecuente es al 3% aproximadamente, y la potencia que tiene antiinfecciosa es muy, muy potente. Dependiendo del grado de severidad de las lesiones, pues recomendaremos bañar pues 1 o 2 veces por semana. Además de la gravedad de las lesiones, yo añadiría aquí el tamaño del... Si tú, a mí me dicen con mi perra que pesa 6 kilos, bañarla 2 veces a la semana, pues no me va a resultar mucha complicación, aunque sí que es trabajo. Pero como le digas al dueño de un pastor alemán que lo bañes 2 veces a la semana, pues el propietario probablemente te va a poner cara de ¿qué me estás contando? Con lo cual hay que ser coherentes a la hora de prescribir los baños, y sobre todo a medida que el animal vaya mejorando, estos baños los vamos a ir espaciando. ¿Qué maneras tenemos de espaciar esos baños? Pues complementarlo con lociones. Cuando tú acabas de bañar al animal, que hemos tenido el producto activo encima, puedes aplicar después del baño la loción, o incluso entre baños podemos aplicar la loción, y de esta manera, sobre todo en razas grandes, en lugar de bañar una vez a la semana, a lo mejor podemos espaciarlo una vez cada 15 días. Y el propietario de perros grandes te lo va a agradecer. Aquí os he traído algunos ejemplos de el uso de estos productos tópicos, sobre todo para piodermas. Aquí veremos varios ejemplos. Aquí podéis ver las infecciones bacterianas. En el caso de la primera imagen vemos un intertrigo en un bulldog, donde vemos que en los pliegues rápidamente hay sobrecrecimientos bacterianos y de malassezia, con lo cual aquí los lavados con clorhexidina van a ser de gran utilidad. Pero si solo tiene este cuadro rostral,
lo que podemos hacer es bañarlo a lo mejor una vez cada 15 días, esta zona, y cada 2 o 3 días aplicar lociones de clorhexidina para intentar reducir la carga de bacterias. En la imagen central vemos la presencia, fijaros, de estas pústulas tan bonitas. Estas pústulas son estos granos gigantes con contenido de pus. Esto es la imagen característica de una pioderma, de una foliculitis bacteriana, y aquí sí que deberíamos establecer baños más generalizados, al menos una vez a la semana, probablemente combinado con una terapia antibiótica. Y aquí tenemos otra imagen ya de una pioderma más profunda, que ya no es, fijaros, tan superficial como estas dos imágenes, sino que ya tenemos incluso una lesión ulcerativa. Aquí, además del uso de lavado, sobre todo para eliminar las costras y los detritus, probablemente aquí sí o sí vamos a tener que hacer un tratamiento antibiótico prolongado. Por tanto, el objetivo, un poco para concluir, de estos champús en las piodermas, pues disminuir o mermar mucho la población bacteriana, que en el caso de los perros la principal población bacteriana es el Staphylococcus pseudointermedius, mejorar en general el estado de la piel, vamos a eliminar costras, detritus. Si el perro se rasca, gracias al tratamiento tópico, también vamos a calmar el prurito, y una vez tengamos controlado más o menos, o empecemos a reducir el antibiótico o eliminarlo, el mantener los baños, sobre todo en infecciones bacterianas recurrentes, va a permitir que las recaídas de estas infecciones sean mucho más espaciadas, porque mantenemos esos baños de forma periódica. Aquí tenéis de nuevo, para las piodermas, los champús que utilizamos con más frecuencia. Como he dicho, la clorhexidina, aquí la tenéis, os explico 4 cositas, porque es con diferencia la que más utilizamos. Como os decía, está normalmente al 2-4%, se puede usar incluso en gatos, porque es un producto muy, muy seguro, y en función de la gravedad del cuadro, pues se puede incluso llegar a aplicar 2-3 veces por semana. La loción de clorhexidina incluso se puede llegar a aplicar diariamente y está permitiendo reducir de una manera muy significativa el uso de los antibióticos, sobre todo cuando lo combinamos con las lociones. Y tenemos otra imagen de otra pioderma. Aquí tenéis es un poco borrosa esta foto, pero podemos ver la presencia de estas pequeñas papulitas aquí, estas pústulas, están encargadas de pus porque dentro tienen gran cantidad de bacterias. Aquí la ayuda de estos champús antiinfecciosos va a ser muy útil. Otras situaciones clínicas en las que, aparte de las infecciones bacterianas o piodermas, nos puede ayudar mucho los champús, son los trastornos seborreicos. Son todo lo que son las caspas o la seborrea que puede tener tanto seca como grasa. Diferentes, hay razas mucho más predispuestas que otras, pero incluso muchas de las patologías cutáneas pueden cursar con trastornos seborreicos. Tanto lociones como champús combinan básicamente 3 tipos de agentes. Uno es los agentes queratoplásticos, que lo que hacen es sobre todo normalizar el proceso de queratinización, es decir, si recordáis la imagen que veíamos al principio de la estructura de la piel, donde veíamos que la epidermis era un acúmulo de células desde la membrana basal hasta el exterior, la evolución o la transición de estas células desde la membrana basal hasta que mueren y se transforman en caspa, aproximadamente es de 21 días. Cuando esta queratinización de la membrana basal hasta célula descamativa va mucho más rápida, pues aparece visualmente mucha más caspa y vemos ahí ese trastorno seborreico. Los agentes queratoplásticos lo que hacen es intentar normalizar que de esos 13 días volvamos a tener una queratinización de 21 días. Además de estos productos queratoplásticos, tenemos productos queratolíticos que lo que hacen es realmente eliminar todas las células muertas que quedan en la piel del animal. Esto en personas podríamos decir cuando las mujeres vamos a
a que nos hagan una limpieza de cara o una limpieza de cutis y nos hacen un peeling, donde te quitan todas las células muertas. Pues esto es un agente queratolítico, pero cuando hay una patología, claro, el grosor, ahora veremos algunas fotos, es mucho más exagerado, ¿no? Hay muchísimas más células y la acción queratolítica va a ser mucho más potente. Y sobre todo, como veremos, normalmente en los trastornos seborreicos lo que vemos es una piel tremendamente seca, sobre todo en trastornos queratoseborreicos secos. Por tanto, vamos a necesitar productos y sustancias que humidifiquen la piel para mejorar su hidratación. Aquí tenéis algunas imágenes, algunas gravedades diferentes de trastornos seborreicos. En la primera imagen se ve, fijaros, una piel seca, como deshidratada. Hasta aquí realmente el trastorno es relativamente leve. Aquí podéis ver en la segunda imagen donde el trastorno ya es bastante más grave. Fijaros que se forma una placa seborreica, están pegadas sobre sí mismas unas sobre otras estas células y forman como lo tocas y es como duro, ¿no? Y aquí fijaros, incluso la foto está cogida muy de cerca, pero fijaros el grosor de la piel. Aquí hay grandes cantidades de células muertas pegadas, aquí hay un trastorno seborreico severo. Entonces, en función del trastorno que vayamos a manejar, deberemos buscar productos o más queratoplásticos y humectantes o más queratolíticos y humectantes. En la primera foto buscaremos sobre todo hidratar y regular la queratinización, y en la última foto buscaremos sobre todo limpiar, con lo cual buscaremos un producto más queratolítico. Otra situación clínica en la que los productos tópicos son de gran ayuda es en las dermatitis alérgicas. De hecho, ya hemos hecho un módulo, hay un vídeo también en la web de Duna, en la que hemos hecho un poco la explicación y el curso formativo de cómo manejar un perro alérgico. Y la champuterapia es uno de los puntos importantes a la hora de manejar este tipo de cuadros. ¿Por qué es importante? Pues lo primero porque ayuda a disminuir el prurito, ayuda sobre todo a eliminar todos los alergenos de la superficie cutánea y evitar que penetren a través de la piel y generen esa respuesta alérgica, y sobre todo hidratar esa piel que está pues seca, desestructurada debido al problema de picor. En estos baños incluso hay empresas que tienden a incorporar a estos champús o a las lociones, buscan productos con efecto antipruriginoso, pues utilizan antihistamínicos, utilizan anestésicos o incluso corticoides para intentar mermar el prurito, que es el principal síntoma de los perros alérgicos. Aquí tenemos unas imágenes. Podemos ver una pododermatitis alérgica. Fijaros que el animal, de tanto lamerse el pie, ha llegado incluso a cambiar de color el pelaje. En lugar de ser blanco, fijaros que es de un color como marrón anaranjado. Y aquí, sobre todo, solo tiene problemas en los pies, pues podemos utilizar lociones antipruriginosas o lociones hidratantes que van a ayudar a calmar el picor de este pie. En cambio, en esta imagen que vemos la parte inguinal y posterior de las extremidades posteriores, donde vemos que hay un eritema importante, donde vemos que hay pérdida de pelo, probablemente la zona de la región axilar está igual, pues ya es un cuadro mucho más generalizado, y aquí de nuevo vamos a tener que, aparte de un tratamiento sistémico de control del prurito en este caso, pues vamos a tener que incorporar un tratamiento tópico más generalizado. Pues vistos un poco todo lo que podemos hacer tópicamente en la piel, vamos a dar un repaso rápido a qué podemos hacer para los oídos. En el caso del tratamiento otológico tiene como dos grandes partes, ¿no? Cuando manejamos un perro que tiene una otitis, ahora veremos algunas imágenes, tenemos que centrarnos en dos aspectos. El primero, debemos limpiar el conducto auditivo. La mayoría de veces que hay una infección en los oídos suele haber un oído muy inflamado, con muchísimo cerumen, muy obturado por porquería. Entonces, ese oído hay que limpiarlo mediante un limpiador ótico, y después, una vez lo tenemos limpio, vamos a establecer un tratamiento en gotas en función del tipo de infección que tenga. Si tiene infección por cocos, o tiene infección por bacilos, o tiene infección por malasecias, o no tiene ninguna infección y solamente hay inflamación. Entonces, dependiendo de todo esto, utilizaré un tipo de tratamiento u otro. Por tanto, el objetivo del limpiador, que es un poco
el objetivo de la charla de hoy, porque el tema de las gotas de tratamiento ya es más un problema médico y lo gestionará el veterinario. El limpiador tiene como objetivo controlar y limpiar la secreción auricular, que nos permitirá sobre todo ver el estado del conducto auditivo. ¿Qué componentes suelen tener estos productos tópicos para los oídos? Lo primero, suelen tener detergentes, o sea, son productos ceruminolíticos, o sea, que van a ayudar sobre todo cuando tienes oídos con mucho cerumen, que ni tan solo puedes ver al final del conducto auditivo, tienes que poder limpiarlo para observar todo el conducto, y esos son los productos detergentes. Y luego hay productos que cambian el pH o acidificante o alcalino en función de lo que nosotros busquemos. Si cambiamos hacia acidificante, las bacterias van a evitar el crecimiento de la bacteria. En cambio, si hacemos lo contrario, la alcalinización no va a ir tanto en dirección al control de la bacteria, sino que va sobre todo a facilitar la función del propio antibiótico. Este limpiador óptico, para decidir qué limpiador óptico es el más adecuado, pues tenemos que hacer como podéis ver aquí, una otoscopia. Vamos a meter el otoscopio dentro del conducto auditivo, también una citología, y en función de cómo sea esa secreción, pues vamos a tomar la decisión de qué limpiador vamos a necesitar. Si vemos una secreción espesa con mucho cerumen, que son normalmente secreciones muy marronáceas y incluso negras, vamos a buscar un detergente potente para que tenga acción ceruminolítica para deshacer ese cerumen y poder ver bien el conducto auditivo. En cambio, si tenemos una secreción muy purulenta, con mucho pus, que normalmente suelen ser debidas a infecciones bacterianas, pues el limpiador, en lugar de ser tan ceruminolítico, lo que vamos a necesitar es un limpiador más acuoso para poder limpiar adecuadamente esa pus que tiene el conducto auditivo. Fijaros, vamos a verlo con ejemplos, que yo creo que va a ser más fácil. Fijaros en este primer ejemplo. Este es un oído de un labrador retriever de 2 años de edad, que fijaros que el conducto auditivo está ligeramente enrojecido y tiene un poco de cerumen marronáceo, pero bueno, no se ve una inflamación muy severa. Realmente podríamos introducir bien el otoscopio dentro. Tendríamos que limpiar algo, pero bueno, podemos observarlo con bastante detenimiento. Y si hacemos una citología, fijar que lo que podemos observar, si os gusta el mundo del microscopio, aquí podéis ver todas estas celulitas chiquititas, son malasecias. La malacesia es una levadura que forma parte del conducto auditivo, de lo que conocemos como microbioma del conducto auditivo, y han aumentado mucho de número porque, como hay un poco de inflamación y un poco más de cerumen, ellas han aprovechado para sobrecrecer. Esta es la típica otitis de un perro alérgico. Suelen ser otitis ceruminosas, eritematosas, que si no tratamos y controlamos este cerumen y esta inflamación, pueden acabar transformándose en otitis infecciosas. Aquí tenéis una otitis claramente infecciosa, un Cocker Spaniel de 5 años que lleva con esta otitis purulenta durante meses. Fijaros que también sufre un cuadro alérgico. No hemos manejado adecuadamente la otitis que veíamos antes y esto se ha transformado en un chorreo de pus por los conductos auditivos. Si hacemos la citología, aquí lo que podemos ver son estas células más grandes que vemos. Son células inflamatorias, son neutrófilos que están intentando controlar la inflamación y la infección de estas células más pequeñitas que son bacilos. Son bacterias bacilares que probablemente tendríamos que hacer un cultivo para ponerle nombre y apellidos, pero las más frecuentes en este caso, cuando vemos bacilos, suelen ser las pseudomonas. Aquí tenemos otro ejemplo, un pastor alemán donde ya su conducto auditivo está bastante más grave. Tenemos de nuevo un perro atópico que no damos controlada la infección, lleva 12 meses con problemas. Fijaros que ya tiene cambios en todo el pabellón auricular, que está como engrosado, está, fijaros, ulcerado, con mucho cerumen, y si introducimos un hisopo en su interior y hacemos una citología, en este caso vemos
las mismas células grandes, estas células inflamatorias que se llaman neutrófilos, que intentan, fijaros, están intentando eliminar, fagocitar a estas células más pequeñitas. Aquí tenemos un montón de ellas. Este neutrófilo está intentando comerse todas estas bacterias cocoides, en este caso redonditas, que las más frecuentes son los estafilococos o los estreptococos, son los que suelen dar más problemas en los oídos. Y para finalizar, vamos a ver 3 casos clínicos donde vamos a intentar, si os parece, pensar qué producto tópico utilizaríamos en este caso. Vamos a ver, podéis escribirlo si queréis en el chat, os pondré unas opciones y me decís cuál de ellos utilizaríais. Y José me ayuda y me dice cuál habéis escogido. Pues fijaros, aquí tenemos el caso de Yuko, una Akita Inu, hembrita no esterilizada de 4 años, que hace 2 meses que empieza a perder pelo, sobre todo por la cabeza, de una forma de golpe y porrazo, sin más, de forma aguda, no presenta mucho picor, no hay ningún cambio más y, bueno, van pasando los días y sigue perdiendo pelo, pero sin rascarse. A nivel de dermatología, el prurito lo consideran moderado, hay bastantes zonas sin pelo, lleva collar y pipetas antiparasitarias de forma correcta, vive en una ciudad y los propietarios no tienen lesiones. Aquí tenéis la imagen de Yuko, podéis ver cómo tiene faltas de pelo, falta de pelo aquí, aquí, fijaros en esta zona, realmente le falta un montón de pelo en las patas, está como el pelo como si lo estuviera perdiendo por parches, ¿no? Lo vemos de más cerca, fijaros que se ven como claros, ¿no? Aquí arriba también tenemos la imagen de la pata. Fijaros que aquí tiene una gran cantidad de pelo y en cambio aquí tiene poquita cantidad, incluso está perdiendo pelo. Esto es la región ventral, esto se llaman comedones, dentro de ellos están, si tú lo aprietas, es como un punto negro nuestro, está lleno de sebo, ¿vale? Hay un acúmulo de sebo importante. Y fijaros que cuando cogíamos el pelo, se depilaba con mucha facilidad y en el pelo teníamos pegado al pelo seborrea. O sea, realmente las células y el contenido de dentro del folículo que está lleno de sebo se quedaba pegado en el pelo. Por tanto, había un trastorno de una alteración sebácea y de caída de pelo debido a esta seborrea. Con lo cual, ¿qué champú recomendaríais vosotros? ¿Creéis que tiene una infección bacteriana? ¿Creéis que complementaríamos independientemente, luego os cuento qué problema tenía, con champús para seborreas? ¿O creéis que debido a este prurito moderado podríamos utilizar un champú para pieles alérgicas? Poner si queréis en el chat el 1, el 2 o el 3. José, tú me dices. Sí, estoy pendiente. Animaros, que no ve nadie quien contesta. ¿Qué dicen nuestras compañeras? No se nos anima de momento nadie. ¿Nadie se anima? Me caches en la mala timidez. Bueno, pues en este caso, este perro tenía una adenitis sebácea, es una enfermedad que afecta a las glándulas sebáceas y genera una salida de sebo hacia el pelo de una forma pues mucho más abundante de lo normal. Por tanto, la opción 2, el champú para seborreas, sería el más adecuado para este paciente. Además del champú, la adenitis sebácea se trata con ciclosporina, que ya es un tratamiento sistémico. Vamos a ver otro caso, una boxer hembra no esterilizada de 1 año y medio que hace unas semanas se rasca bastante intensamente los oídos. Está vacunada y desparasitada con sus collares también y, bueno, le han puesto algún limpiador óptico para calmar la rojez del conducto auditivo. Pero además de los oídos también tiene unas lesiones en toda la región ventral del abdomen y eritema en todo el hocico. Vamos a ver unas fotos. Estos son los conductos auditivos de Yuka. Como podéis ver, podemos ver bastante enrojecimiento. Aquí se puede percibir ya también un ligero aumento del cerumen. Aquí veis la región ventral, una región llena de eritema, pequeñas papulitas, tenía bastante prurito. Y fijaros en el hocico,
tiene bastante presencia de eritema en este hocico. Por tanto, en este caso, ¿cuál creéis que podría ser una buena champú para administrar a este animal para combinar con su tratamiento sistémico, que ahora veremos cuál sería? Infecciones bacterianas, un 1, el 2, seborreas o el 3, de pieles alérgicas. Pensarlo. De momento, 2 opciones en 3. Perfecto, muy bien, efectivamente. Yuka tenía un proceso alérgico que manejaremos. Bueno, pues habrá que pensar qué tratamiento vamos a dar para el prurito y para controlar la posible alergia y hacer todo el protocolo de diagnóstico de las alergias, que os animo, si no lo habéis visto, a ver el vídeo en la web de Duna, que tenemos del diagnóstico de los cuadros alérgicos. Pero no nos tenemos que olvidar, además del champú, que tiene un poco de otitis eritematosa ceminosa. Por tanto, deberemos también administrar un limpiador para mejorar ese cerumen que contiene en el conducto auditivo. Muy bien, vamos a por el último caso. Este es Mía, es una perrita no esterilizada de 3 años que viene a la clínica porque se rasca bastante, tiene la piel muy enrojecida. La veremos, está vacunada y desparasitada correctamente, usa pipetas, no convive con otros animales y vive en un piso. Tiene un prurito intenso, muy generalizado, sobre todo en la región ventral y dorsal. Presenta collaretes epidérmicos, tiene pododermatitis eritematosa, especialmente en las extremidades delanteras, y desde el último mes está con dieta hipoalergénica, o sea, el veterinario probablemente sospecha de que puede ser un animal alérgico. Aquí tenéis las lesiones, fijaros que el fondo de la piel se ve enrojecida, presenta esos collaretes epidérmicos que son la evolución de las pústulas normalmente, y generalmente las pústulas tienen un contenido elevado en bacterias, la pústula suele ser la lesión típica de las foliculitis bacterianas. Aquí tenéis otra imagen para que veáis cómo era la piel de enrojecida, tenía todo el cuerpo eritematoso y estas lesiones de collaretes epidérmicos y algunas pustulitas. Aquí veis la región inguinal, fijaros este eritema tan marcado que presentaba, pododermatitis, incluso aparte de eritema, como podéis ver, se veía incluso un poco de falta de pelo. Por tanto, ¿cómo abordaríamos este caso? Con champú para infecciones bacterianas, con champú para seborreas, con champú para pieles alérgicas. Evidentemente, este animal habrá que hacer un manejo sistémico del problema que tiene, pero desde luego el tratamiento en champú va a ayudar bastante a calmar, ¿no?, ese enrojecimiento que tiene ese animal. ¿Qué nos dice el público, José? Bueno, pues aquí difieren un poquito. Nos dan la opción 3 Victoria, la opción 1 Merced y la opción 1 Beatriz. Pues todas tienen razón, porque yo probablemente combinaría en este caso el 1 y el 2, porque como bien han dicho 2 de las compañeras, existen infecciones bacterianas y por tanto un champú antiséptico nos ayudaría mucho a mejorar y a no tener que abusar de los antibióticos, y podríamos intercalarlo con productos para calmar el eritema y el prurito. O sea, podríamos incluso combinar un champú de un tipo y una loción de otra, intercalarlo, o un baño de una manera y al cabo del siguiente de la otra, para poder ayudar a los 2 procesos. Así que las 3 tienen razón. Y nada, simplemente me queda daros las gracias, sobre todo por estar aquí, esperar que os haya ayudado en el manejo de los productos tópicos que tenemos a vuestra disposición, todas las empresas farmacéuticas, que los hay de muy buenos, hay de muchos tipos en champús, en lociones, para todo tipo de patologías, y son grandes aliados para toda la dermatología.